Buenos días, chiquillos y chiquillas. Vamos a comenzar nuestra clase de la guía número 5 y lo que vamos a revisar esta vez, vamos a trabajar sobre tipos de texto, pero sobre todo sobre el texto argumentativo, ¿sí? He sabido por ahí también que esto ya lo habían visto antes, pero vamos a dejar esta clase para resolver algunas dudas, ¿cierto? Y para seguir profundizando en esto que de repente nos parece tan complejo, ¿ya? Súper. Entonces, comenzamos. Debemos recordar, chiquillos, que en relación a los textos, ¿cierto? Como sabemos que existen un gran número de textos, tenemos una gran división. Ya están los textos literarios o géneros literarios y los textos no literarios. ¿Ya? Esta clasificación se hace en razón o tiene como objetivo separar los textos según cómo ellos perciben la realidad. ¿Ya? Solemos entender que los textos literarios están más vinculados, ¿cierto?, a la ficción, ¿cierto?, a esta idea de la realidad donde todo pasa por un punto de vista y que no tiene que pasar tal cual como sucede realmente de forma cotidiana, ¿sí? Y ahí tenemos el género lírico, el narrativo y el dramático. Y luego por el otro lado tenemos estos géneros o estos textos no literarios que suelen representar la realidad tal cual como se presenta, o por lo menos ese es el objetivo. Y nos aparece la palabra o la noción de verdad, ¿sí? Y dentro de los textos no literarios tenemos el texto expositivo, el informativo, el descriptivo, instructivo y el argumentativo, ¿sí? Eh, entonces decíamos, bien, que dependía esto, ¿cierto?, de esta visión de la realidad. Entonces tenemos dos palabras que son centrales, la subjetividad y la objetividad, ¿cierto? Y como decíamos, subjetividad tiene que ver con un punto de vista, ¿cierto?, sobre la realidad y donde van a intervenir lo que yo a lo largo de mi vida he entendido o he sabido, ¿cierto?, por diferentes formas. Desde la escuela, desde la experiencia misma, ¿cierto?, al escuchar a otras personas, al experimentar ciertos contextos, ¿ya? Y tiene que ver eso, es como si toda la realidad pasara por un lente, y ese lente es mi visión sobre el mundo, ¿ya? Y aparece esta palabra, yo les comentaba, que era la ficción. Y la ficción se entiende como ese proceso sobre el que los autores, ¿cierto?, pueden tomar la realidad o no, para poder demostrar algo, para poder hacernos entender algo. Y existe algo que se llama el pacto de verosimilitud. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros tomamos un texto y lo leemos, no cuestionamos si las cosas son reales o no, porque entendemos que pasan en un contexto de ficción o que dependen de un punto de vista. Es decir, ¿la gente puede volar en una historia de un libro? Sí, por supuesto que puede. Pero eso no significa que nosotros vamos a entender que eso es lo que pasa en la realidad 100%, o que al leer un libro o una novela estamos leyendo un diario, por ejemplo. ¿Ya? Y por el otro lado, chiquillos, está la objetividad, que yo les decía que es tratar de representar o informar sobre la realidad tal cual como se nos presenta, ¿ya? Y entonces los que escriben sobre la realidad tratan de hablar de aquello que es observable, ¿cierto? Y que se trata menos de lo que me sucede a mí individualmente, sino que se trata más bien de lo que nos pasa como a nivel colectivo, ¿ya? Y aparece esta noción de verdad. Entonces nosotros aquí asociábamos, ¿cierto?, los textos literarios o géneros literarios a la subjetividad y los textos no literarios a la objetividad. Pero resulta que hay un gran problema, ¿cierto? Y que es el problema de, ¿es posible que una persona sea 100% objetiva? ¿Sí? Y la verdad es que no, ¿cierto? Las personas pueden intentar la objetividad, pueden tratar de, ¿cierto? De tratar de demostrar o de escribir sobre las cosas que pasan, pero todo está permeado por lo que yo he vivido, ¿cierto? En la medida que pasa por mi cerebro y pasa por mí, todo tiene que ver con eso. Entonces, cuando hablamos de los textos objetivos, por ejemplo, y encontramos el texto informativo, que es donde se encuentran los medios de comunicación, siempre decimos, bueno, los medios de comunicación tratan de informar sobre la realidad, pero entonces aparece algo que es la editorial, ¿cierto? Y el editorial es como el manifiesto de los medios de comunicación, de la prensa en general, ¿cierto? Y el manifiesto es donde ellos me dicen cuál es su orientación. Entonces, por ejemplo, si analizamos diarios como el Mercurio, que es un diario conservador, ¿cierto? Nos damos cuenta que ellos van a informar la realidad desde ese lugar. Entonces, no es extraño que encontremos noticias celebrando, por ejemplo, un gobierno conservador como el que tenemos. ¿Ya? Y por el contrario, si vamos a analizar un diario como La Cuarta, ¿cierto? Sabemos que tiene un origen más bien popular, entonces las noticias no es que sean más críticas, sino que son presentadas muchas veces desde el humor, ¿ya? Y eso implica que hayan también otras visiones del mundo, como por ejemplo el machismo, ¿sí?
Bien, súper. Entonces es súper importante también entender esto, que nada puede ser 100% objetivo en la medida que pasa por un ser humano, pero sí se pueden hacer intentos de que las cosas sean subjetivas, perdón, objetivas. ¿Ya? Entonces, texto argumentativo. ¿Qué es importante recordar respecto a esto, cierto? Vamos a seleccionar estas 4 características por ahora, ¿sí? Que es un texto que mezcla un poco de subjetividad y objetividad, ¿cierto? Porque tenemos el problema de que se encuentra en los textos no literarios, ¿cierto? Pero sabemos que el texto argumentativo es el que me permite entregar mi opinión. Entonces, algo de subjetivo tiene que tener. Y lo que sucede es que son los argumentos los que al final van a transformar mi tesis o mi opinión en algo objetivo. Porque son esos argumentos son los que son objetivos y comprobables y observables, ¿ya? Luego vamos a destacar que también es el texto que le da importancia al punto de vista, releva el punto de vista, es lo fundamental, ¿cierto? Yo para escribir un texto argumentativo tengo que pensar algo sobre el tema en particular, tengo que tener una postura, porque de eso se trata, ¿ya? Luego vamos también a relevar esto, y esto es súper importante, chiquillos y chiquillas, que lo recordemos, que el principal objetivo del texto argumentativo es convencer y persuadir, ¿ya? Y la diferencia entre estas dos palabras es que yo convenzo a alguien a través de argumentos lógicos. Puedo mostrarte cifras, por ejemplo, de por qué no debes ser, no sé, consumir drogas, ¿sí? O por qué no debes salir a la calle en pandemia, y te puedo mostrar un montón de argumentos comprobados por la ciencia, por ejemplo, que no debes salir a la calle, mientras que persuadir tiene que ver más bien con decir aquello que queremos oír, ¿sí? La definición exacta de persuadir es seducir, muchas veces con la palabra el texto argumentativo, ¿cierto? La publicidad persuade, te dice lo que quieres escuchar, te vende lo que necesitas, ¿sí? O te crea la necesidad. Entonces cuando usted le dice, oye, acompáñame a la fiesta de no sé quién, no, no quiero ir, ya, pero va a estar la que te gusta, el que te gusta, ya, voy al tiro, ¿cierto? O acompáñame y te compro algo y te invito a almorzar. Sí, termino a la gente seduciéndola o encantándola para que haga lo que yo quiero, pero a través de la palabra, ¿cierto? Y luego están estos dos conceptos que son súper importantes, chiquillos, que es importante saber lo que son y diferenciarlos, que es la opinión y la tesis, ¿ya? Y es aquí donde por lo general se presentan los mayores problemas, ¿cierto? Cuando hablamos de opinión, chiquillos, chiquillas, estamos hablando de esa frase, ¿cierto? O ese pensamiento que yo tengo basado en mis experiencias y en mis conocimientos, ¿cierto? Y es la manera en que los sujetos, las sujetas comprenden el mundo, ¿ya? De acuerdo a sus vivencias y en el contacto con los otros, ¿ya? ¿Qué es importante saber de esto? Que la opinión siempre, siempre se va a expresar con un yo pienso que, ¿ya? Y esta partícula, ¿cierto? Nos va a permitir identificar que existe una persona pensando, ¿ya? Entonces, esta primera persona singular, ¿cierto? Me demuestra que hay alguien. Es decir, yo pienso, entonces digo al tiro, ok, esto es una opinión, es un punto de vista. Entonces, cuando sabemos que se trata de una opinión, entendemos que no es la verdad absoluta, sino que se trata más bien de un punto de vista y que por tanto es rebatible. Eso no significa que no deba ser argumentada. También se puede argumentar una opinión, ¿cierto? Y puede que tenga más validez, pero en ningún momento vamos a pensar que se trata de una verdad, ¿ya? Versus la tesis, ¿ya? La tesis, chiquillos, es también, tiene que ver con una visión del mundo, pero se instaura como una verdad, como una creencia, ¿sí? Y en esa medida necesita ser demostrada. Es lo más parecido a una hipótesis científica, ¿sí? Porque necesita un respaldo, necesita una argumentación, ¿cierto? En el caso de la tesis se suele utilizar mucho más convencer, más que persuadir, ¿sí? Entonces, muchas veces las tesis provienen de una opinión, pero necesitan una transformación. ¿Por qué? Porque si la opinión tenía esta partícula, el yo, que me permitía identificar que era un punto de vista, la tesis, al plantearse como una afirmación, no tiene eso en su escritura. ¿Ya? Entonces se plantea del principio como una afirmación. ¿Ya? Entonces, no hay un pronombre que podamos buscar y decir, ah, esta es la tesis, no existe. ¿Sí? Sino que, por ejemplo, si yo digo, me encanta el clima de Santiago, ese me es el yo, ¿cierto? Entonces, a mi punto de vista, me encanta el clima de Santiago. Pero si lo quiero transformar en tesis, tendría que ser más bien, el clima de Santiago es muy favorable para ciertos grupos de personas, por ejemplo. Entonces, ya ahí ya le quité cualquier indicio de que termina siendo una opinión, lo transformé, se transforma en una verdad, ¿ya? Que voy a demostrar con mi argumentación, ¿ya?
¿Qué sucede con la tesis? Al ser una afirmación, yo pretendo que tú termines creyendo esto que te estoy diciendo yo, que esta es la verdad, ¿cierto? Que tú tienes que pensar como yo. Y en el caso de que me quieran refutar, termina transformándose en el mismo proceso. Es decir, las tesis pueden ser afirmativas o negativas respecto a algo, pero siempre van a pasar por un proceso de argumentación. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengamos claro, chiquillos y chiquillas. Todo depende de los argumentos y también tenemos que aprender a discriminar y a identificar cuando estamos en proceso de argumentación. ¿Ya? Eso, queridos y queridas, por esta clase de la guía número 5 estamos trabajando, recuerden, la preparación para la prueba de transición y estamos trabajando con mis ensayos también. Así que eso, ténganlo pendiente. Así que eso, espero que estén súper bien y nos estamos viendo muy pronto.